Si alguna vez la inmensidad azul del cielo se conjuga con la savia roja que irriga y apasiona tu corazón, mientras una intensa luz blanca se coloca en el centro de una nueva alianza entre la libertad soñada y la voluntad de conseguirla. Si alguna vez esos tres colores se te anidan en el alma, llenándote de amor por la tierra que como partera milagrosa te recibió en sus brazos, susurrándote una canción de cuna para que nunca olvides la deuda de gratitud contraída con un hombre superior. Si te cuentan que ese hombre entregó alma, corazón y vida para darte una morada espiritual y moral, una identidad, una manera singular de ser y estar entre los tuyos, entonces te confirmarán que Él fue el tejedor de un sueño, la patria dominicana. Y ese hombre, el más ilustre de los dominicanos, tiene su nombre: Juan Pablo Duarte y Diez, nuestro padre de la patria. Hola amiguitos y amiguitas, padres, madres y todos los dominicanos y dominicanas que nos sintonizan el día de hoy. El 26 de enero es una fecha patria muy importante para toda la República Dominicana y la celebramos el día de hoy. Hablamos del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Nuestro patricio no solo tiene un nombre, también una historia de lucha y sacrificio, de amor y entrega a una causa noble, la construcción de una nación libre e independiente, donde la justicia social y la dignidad de los seres humanos sea el marco permanente de paz y la fraternidad. Mientras más se conoce, mayores son las posibilidades que tenemos de entender el verdadero significado de su vida y cómo su ejemplo nos puede orientar a convertirnos en ciudadanos responsables, conscientes de nuestros derechos y deberes. Como toda historia personal, la de Juan Pablo Duarte empieza a perfilarse en la infancia, saber qué hacía, cuál era su entorno familiar y social. Nos ayudará a conocer la personalidad del adulto que condujo a la odisea espiritual de nuestra independencia. Juan Pablo Duarte y Diez nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813, durante el período conocido como la España Boba. Sus padres fueron Juan José Duarte, oriundo de España, y Manuela Diez, oriunda del Ceibo. Los orígenes de Juan Pablo Duarte, todo el mundo sabe que venía de una familia clase media alta. Fue criado en un ambiente muy religioso, ya a los 6 años sabía el catecismo de memoria, y a la vez en un ambiente anti-haitiano. Es de Santa Bárbara, que es la zona intramuros de la ciudad colonial. Fue un niño que tuvo la oportunidad que quizá otros no tuvieron. Pudo estudiar, pudo aprender a leer, escribir. Fue educado por el padre Gaspar Hernández, que fue también un personaje importante para su educación y también motivo de abrir su mente a lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana. Y Duarte fue el cuarto hijo de la pareja. Duarte era el decurión del grupo. En esa época se llamaba decurión al estudiante más inteligente, que le ayudaba a los demás en las tareas. Sus primeras enseñanzas las recibió de su madre y más tarde asistió a una pequeña escuela de párvulos. Fue admitido luego a la escuela de don Manuel Aybar, completando sus conocimientos de lectura, escritura, gramática y aritmética elemental. A la edad de 9 años, en 1822, Juan Pablo Duarte observó junto a su familia la entrada del ejército haitiano a la ciudad de Santo Domingo. Ya Duarte, siendo un adolescente, 12 años, 11 años, ya le hacía encargo a los capitanes qué tipo de libros él quería. Pedía la Biblia, el libro de la Ilíada y la Odisea, ya la conocía. Esos aspectos de su niñez formaron su personalidad en un futuro. Como todo ser humano, tenía valores que lo marcaban, y 2 de ellos eran la solidaridad y la honradez.
Conocida su infancia, tendremos algunas claves que nos ayudarán a interpretar las inquietudes y deseos libertarios del joven Juan Pablo. Su gran sensibilidad ante la injusticia, el empeño por conocer la realidad de su pueblo y la inquebrantable determinación de luchar por la libertad. En esa importantísima etapa de su vida, él y sus amigos vivieron en carne y vida la odiosa condición de ser un pueblo ocupado por la clase dirigente haitiana. Para ellos, vivir bajo la tutela extranjera nunca fue una opción. Pero, ¿cuáles procesos y países le sirvieron a Duarte para consolidar convicciones revolucionarias y pensar en el tipo de sociedad que deseaba construir? Estas y otros interrogantes se responderán a continuación. En 1828, con apenas 15 años de edad y acompañado del señor Pablo Pujols, comerciante ligado a su familia, sale vía Estados Unidos, Inglaterra y Francia rumbo a España, radicándose en Barcelona, donde tenía parientes. Cuando Duarte tenía 16 años, él quería ir a ampliar sus estudios fuera del país. Fue enviado a Inglaterra, vía Nueva York, luego Francia y España para continuar sus estudios. Para que cumpliera esos niveles académicos que su familia entendía era lo más conveniente para su hijo en aquella época. Razón por la cual su papá aprovechó un viaje de un amigo de él y lo envió a estudiar a Europa. Su posición económica se lo permitió y eso fue lo que dio hecho y cabida a nuestra isla a que entraran todas esas ideas revolucionarias de Europa. En su estadía por Barcelona, en España, Francia e Inglaterra, Juan Pablo Duarte tuvo contacto con las ideas revolucionarias de libertad, justicia e igualdad. Él estuvo 2 años en Barcelona educándose, ya como venía a labores, digamos, que sabía que tenía que luchar, aprendió a manejar la espada, estudió logística, entre otras cosas, en Barcelona. Que fue a Inglaterra, pudo conocer otra cultura y vio que se podía ser libre, y él entendió que nuestra tierra podía tener su identidad, y ya la tenía. Y yo creo que el conocimiento general que él tenía en cuanto a arte, escultura, permitió que en él florecieran esos pensamientos. Cuando se fue del país, pues nosotros teníamos una situación un poco delicada. Había muchas cosas que se nos cohibía como nación. Y Duarte le dijo que él iba, cuando regresara, a ser un país libre e independiente, que los dominicanos iban a tener su propia nacionalidad. Para 1831 regresa a Santo Domingo y trabaja en el negocio de su padre. Realiza una intensa vida social que le liga a importantes sectores de la pequeña burguesía urbana. Es testigo de matrimonios, apadrina bautizos y asiste a reuniones de carácter cultural. Esa vivencia de la sociedad es la que le permite percibir que existe un sentimiento patriótico que rechaza la presencia de los haitianos en el país. El 16 de julio de 1838 fundó la sociedad secreta La Trinitaria. Esta sociedad, que respondía a una estructura celular, tenía por lema Dios, patria y libertad. Más adelante surgió otra sociedad, la filantrópica, destinada a realizar una importante labor de propaganda mediante la representación de piezas teatrales. Cuando regresó, comenzó entonces a practicar su vida social y también a servir de maestro. Geografía, matemática, filosofía, sobre todo geografía, que le interesaban mucho en esa época, para saber dónde estaban los países ubicados, en la mar abierta, ¿no? Quería mostrarse como un ejemplo entre los jóvenes, quería ser ese, digámoslo así, ese líder a seguir, porque Duarte fue un líder entre sus jóvenes, entre sus amigos. Comenzaba a hablarles de la democracia, de los conocimientos que había traído de Europa. Él también consiguió poner una línea de barcos directo de Santo Domingo a Barcelona y le mandaban libros y él se mantenía al día y pasaba esos conocimientos a sus amigos. Duarte, antes de la independencia, tenía un concepto definido de la nación dominicana y de sus integrantes. En su proyecto de constitución, dice con claridad que la bandera dominicana puede cobijar a todas las razas, no excluye ni da predominio a ninguna. Entonces, Duarte preparó el momento para declarar la independencia.
Desafortunadamente, antes de que pasara, lo mandaron fuera del país, pero la historia ya estaba escrita y los aires de la independencia permanecieron. El 27 de febrero, Ramón Matías Mella disparó el trabucazo en la Puerta de la Misericordia, mientras Francisco del Rosario Sánchez izaba por primera vez la bandera dominicana. Y quería que se volviera a vivir todas esas culturas que nosotros teníamos, nuestro idioma, nuestra religión, que se respetara. Él entendía que teníamos que estar juntos, mas no todos revueltos, porque tenemos formas de vida totalmente diferentes, y era lo que él quería que se entendiera. Y era un tipo muy popular, razón por la cual tuvo dos novias. Prudencia Lluveres y Rosa Bobadilla. Noviazgo con la Lluveres no terminó y ella no se casó, porque como Duarte fue enviado al exilio, ella se quedó soltera. Duarte regresó de su exilio en Curazao en marzo de 1844. Ahí se integró a las luchas contra los haitianos, concretando la independencia nacional. En 1843 ocurrió en Haití el movimiento de la Reforma, esto es, que los haitianos se cansaron de Boyer y Duarte dijo, pero este es el momento de nosotros hacer nuestro movimiento independentista. Que comenzó a trabajar en la elaboración de la Constitución, el proyecto quedó inconcluso, porque Duarte se integró al ejército para enfrentar a las tropas haitianas, que buscaban ocupar el país nuevamente. Las diferencias de criterios en torno a las batallas provocaron que Duarte tuviera serias confrontaciones con Pedro Santana. Esto motivó que Duarte fuera exiliado tras ser apresado y no regresó al país hasta el 24 de marzo de 1864 para ponerse a las órdenes del gobierno restaurador en Santiago. Duarte es enviado a Venezuela por Pedro Santana, por temor que le arrebatara el poder que tenía sobre el ejército y los sectores productivos de la nueva república. A Duarte hay que verlo más allá del hombre de independencia. Hay que verlo como reflejo moral, hay que verlo como el compromiso que cada uno debe asumir con su vida de manera particular, con su familia, pero también con la sociedad que le ha permitido desarrollarse, que le ha permitido crecer y que obviamente también uno como ser humano tiene que aportar. 20 años después de la independencia se apareció en el escenario mismo de la restauración. Entró por Montecristi con Vicente Celestino y otros compañeros más, vino a integrarse y, como decía él, vino a dar su última gota de sangre por la República. 20 años después, en el 1864, Duarte, junto a su hermano Vicente Celestino, retornan al país para sumarse al ejército restaurador. Nuevamente, lo envían de regreso a Venezuela. Un 7 de junio, Duarte es enviado a América del Sur para recolectar fondos para la causa restauradora, pero nunca regresó. Se quedó en Venezuela tras el éxito de la restauración. En sus últimos años de vida, Duarte se dedicó a múltiples oficios. En ese momento, en 1874, fue convencido por su hermana Rosa de posar para la única fotografía que se tomó en vida. Una fotografía realizada en 1873 en Venezuela por el fotógrafo Próspero Rey. Ha sido la base sobre la cual se apoyó toda la iconografía del patricio. Para ese entonces, Duarte tenía 60 años. Investigué y profundicé en buscar la verdad de Duarte. Y realmente la foto de Próspero Rey la hizo Rosa Duarte en Venezuela. Esa fue la foto que se tomó Duarte y es el único documento iconográfico que existe de él. Como una sabia respuesta del pueblo agradecido, la imagen de Duarte se mantiene entre nosotros, no solo por el matrimonio entre historiografía y literatura, sino también por las artes plásticas. De todas las bellas artes, la pictórica, especialmente el retrato, concentra el mayor y sostenido esfuerzo para mantener viva la imagen de Duarte. El pintor Miguel Núñez está considerado como el que ha logrado captar la imagen de un Duarte vivo, terrenal, el alma pura y corazón noble, para que viva entre nosotros por los siglos de los siglos. Pero yo quería presentar a un Duarte como debíamos conocerlo hoy, como los jóvenes, los niños y los que amamos este país queríamos conocer. Un Duarte humano, un Duarte de carne y hueso,
tal como era él. Lo que me inspiró a hacerle un tema al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, fue el ver la sociedad dominicana que no tenía un conocimiento en sí, mucho más adolescentes, jóvenes, niños, un conocimiento más certero de quién fue Duarte. Duarte, luchaste por nuestra gente y por eso siempre te llevaremos pendiente. 26 de enero, 1803. La película comienza con una narración invertida, es decir, la historia comienza en Venezuela, contando el destierro de Juan Pablo Duarte, que siempre quiso vivir en su tierra porque amó, porque luchó por su tierra. Que se preparen los haitianos, que le vamos a dar candela por las 4 esquinas. ¡Estamos claros! No hay un solo dominicano en este momento que no grite con entusiasmo: separación. ¡Separación! Dios, separación. Patria y libertad. ¡Separación! Si la vida fuera una línea recta entre el punto de partida y el desenlace, la historia de nuestro patricio no estuviera plagada de tantos desencuentros, traición y persecución. Si la vida pagara el justo precio a quienes se entregan a la titánica tarea de luchar por la libertad, la biografía de Duarte habría culminado con un final feliz, como en los cuentos de hadas. Sin embargo, entre el ideal democrático y la creación de una república, medió el poder de las clases e individuos cuya noción de patria cabía en sus bolsillos y apetencias personales y familiares. El egoísmo de unos pocos truncó los sueños de muchos, especialmente los de este hombre singular y único, el más puro de los libertadores americanos. Venezuela fue su última morada. Apartado de los suyos, este prohombre americano nunca perdió la fe en el futuro del pueblo dominicano. Siempre combatió la ignominia, jamás se quejó frente a la adversidad y, sobre todo, nunca se arrepintió de su eterno amor por su terruño. Tras su muerte física, se nos sembró en el corazón. Y se le ve renacer en cada obra de bien, en cada gesto solidario, en cada lucha por la justicia y la igualdad, para que la libertad sea el estado natural de todos los dominicanos. Juan Pablo Duarte, más que un hombre, una idea, un fuego prometeico, un ejemplo, un camino. Gracias a todos los que nos acompañaron en este recorrido por la conciencia nacional, concentrada en un hombre, nuestro padre de la patria, en el que celebramos el nacimiento de Juan Pablo Duarte, sirve de estímulo para seguir conociendo su vida y obra, pero sobre todo que su ejemplo nos sirva de referencia o guía en nuestra vida cotidiana. Así es, Eliandra. Como ciudadanos y como dominicanos tenemos un gran compromiso, nuestro país, del que todos somos responsables. Y es nuestro deber enaltecer el legado y los valores con los que fueron proclamados nuestra nación. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Considerado como la figura de mayor estatura en la historia dominicana, Juan Pablo Duarte y Diestra son los rasgos del orden político y social deseable, más allá de lograr solo la independencia, citando al historiador Roberto Casá, quien afirma que la capacidad innovadora de Duarte se explica porque fue un ser humano dotado de una constitución moral inquebrantable que se propuso sacrificarlo todo en aras de su ideal. Hijo de un acomodado comerciante español y de una dominicana nacida en El Ceibo, pero descendiente de españoles, cuando Juan Pablo nació el 26 de enero de 1813, aún existía el dominio de España, por cuanto su infancia y primera juventud se desarrollaron en el período denominado España Boba y el dominio haitiano. Duarte fue el cuarto de 11 hermanos, siendo los más conocidos Vicente Celestino y Rosa, quienes tuvieron una activa participación en la causa independentista de Duarte. Fue discípulo del presbítero Juan Vicente Moscoso, con quien realizó estudios superiores de latín, filosofía y derecho, debido al cierre de la universidad por parte de las autoridades haitianas, razón que le impidió cursar estudios superiores.
Logró viajar a los Estados Unidos y España, de donde vino con marcado interés por la esgrima, arte que practicó y enseñó como medio de defensa a los que posteriormente serían sus compañeros en la Sociedad Secreta La Trinitaria. Duarte aprendió inglés y francés y al regreso de aquel viaje, cuando apenas tenía 16 años, se incorporó a las labores comerciales junto a su padre. Estaba lleno de entusiasmo de las aspiraciones liberales y democráticas que se sentían en Europa, lo que incrementaba su deseo de luchar por la libertad de su país, y comenzó a desarrollar su tarea de sembrar ideas libertarias entre sus amigos, sentando los precedentes de lo que fue luego la Sociedad Secreta La Trinitaria, creada el 16 de julio de 1838, cuando Juan Pablo Duarte apenas tenía 25 años de edad. En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y comprometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Además de la Trinitaria, Duarte creó la Filantrópica, una sociedad legal donde se pronunciaban discursos políticos y se promovía la cultura, compuesta por el mismo núcleo básico que había conformado la Trinitaria. También tomó la iniciativa de fundar la Sociedad Dramática, cuyo objetivo era difundir los ideales nacionales y democráticos a través de la representación de obras teatrales. El propósito de libertad debía ser cumplido a toda costa. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. La Sociedad Secreta La Trinitaria, ideada por Juan Pablo Duarte para luchar en contra de la dominación haitiana y proclamar la independencia, fue una organización sin precedentes en el país. Se trataba del primer agrupamiento revolucionario inspirado por una doctrina política, con un programa y un sistema de organización, con un primer objetivo fundamental, el de fundar un Estado independiente. Se caracterizó por el secreto en torno a su conformación y actividades. Se estructuró como una organización celular en la que cada núcleo de conspiradores debía existir como un cuerpo independiente del resto, lo que debía aportarles a sí mismo seguridad. Cuando los acontecimientos hacia la lucha de independencia se precipitaron en 1843, para Duarte, las ideas anexionistas de los conservadores no eran sino la expresión de una vocación antinacional. Mientras no se escarmiente a los traidores, como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. De Juan Pablo Duarte se destaca su apego a la legalidad. Buscaba establecer un régimen basado en las normas de las instituciones y no en las conveniencias accidentales de los individuos. De acuerdo con los apuntes del historiador Roberto Casá, el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, concebido entre abril y junio de 1844, contiene varias secciones dedicadas a ratificar la obligatoriedad de obediencia de la ley, tanto como gobernantes como gobernados. Duarte aspiraba a la construcción de un orden democrático perfecto, donde las competencias de los poderes y de las personas estuvieran claramente delimitadas. Oponiéndose a cualquier criterio calumnioso, el padre de la patria inculcó a sus discípulos el principio de la unidad de raza. Los blancos, morenos cobrizos, cruzados marchando serenos, unidos y osados la patria salvemos de viles tiranos, y al mundo mostremos que somos hermanos. Los obstáculos fueron motivación para Juan Pablo Duarte y el grupo de hombres y mujeres que favorecían sus propósitos en aras de la libertad. Con la notable participación de Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, el 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia de la nación y el nacimiento de la República Dominicana. ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! Libre. El amor a la patria de Juan Pablo Duarte fue tal que no solo nunca desistió en su objetivo hacia un Estado independiente, sino que cedió todos sus bienes para financiar la causa, como lo indicó en la carta respuesta a sus hermanos el 4 de febrero de 1844. Lo material nunca fue de interés para el patricio.
Duarte estaba entonces en Venezuela y marchó a Curazao con intenciones de regresar al país hasta que se produjo la proclamación de independencia. Una vez se conformó la Junta Central Gubernativa el 28 de febrero de 1844, llegó el 15 de marzo y en la Plaza de Armas, hoy Parque Colón, fue proclamado por el pueblo y el ejército como general en jefe del ejército dominicano. Cuando en mayo la Junta Central Gubernativa manifestó abiertamente su solicitud de apoyo a Francia, Duarte expresó su repulsa y renunció. Tropas encabezadas por Pedro Santana se hicieron con el poder. Se dispuso el arresto de Duarte y fue destinado a Alemania el 10 de septiembre de 1844, donde apenas permaneció por 10 días. Así que en procura de estar más cerca de su patria, llegó a Venezuela siempre atento a los acontecimientos. La deportación de su madre y hermanos, el apresamiento de compañeros, el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y el retiro de algunos de sus amigos trinitarios fueron impactantes para él. El patricio retornó al país en el fragor de la lucha restauradora en marzo de 1864. Sus detractores se habían encargado de reducir su obra independentista y desmoralizar su imagen. Para Juan Pablo Duarte, la única causa posible era la del patriotismo del pueblo, por lo que no concebía la existencia de partidos, sino que únicamente reconocía la oposición de los traidores. Refutó a Buenaventura Báez en sus afanes en favor de Estados Unidos en 1865. La política implicaba altura de ideales, reflexión y acción en beneficio de la colectividad. Por sobre todas las cosas, para Duarte la política equivalía a patriotismo. Su noción de la patria se resumía en la disposición al sacrificio a favor de los principios y el bienestar del pueblo. Era lo contrario de lo comúnmente considerado como política, el reino de la lucha por el poder. Así consta en los apuntes de su hermana Rosa Duarte. Viendo las distorsiones de los objetivos patrióticos de la restauración y las luchas internas de poder, se alejó de la política dominicana mientras permanecía en Venezuela. Duarte llevaba una vida de pobreza increíble cuando recibió una epístola del presidente Ignacio María González, quien lo invitaba a reintegrarse al país. Le quedaban pocos días de vida, ni siquiera sintió la curiosidad de leer la carta, por lo que su sobre quedó cerrado cuando expiró el 16 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela. La República Dominicana le debe a Juan Pablo Duarte y a los héroes y heroínas que le acompañaron en la lucha, la libertad, la soberanía, pero sobre todo los principios de patriotismo que le inspiraron desde siempre a costa de su propia vida. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Honremos su legado y su memoria trabajando igual, por una República Dominicana cada vez más digna y justa.